Agradecemos al Señor por esta nueva oportunidad de seguir con nuestra serie que hemos iniciado, las fiestas solemnes de Jehová. Hoy nos corresponde el tema número 5. Ya hemos tocado la Pascua, los panes ácimos, las primicias, y hoy continuaremos con este nuevo mensaje que tiene que ver con la fiesta del Pentecostés. Y vamos a iniciar este nuevo tema con el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 23, que dice lo siguiente: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como en el principio. Gloria al Señor por eso. La profecía señala que Dios no se ha olvidado de su pueblo, que en los tiempos que se requiere, Él enviará a sus hijos la lluvia temprana y tardía. Y eso es lo que vamos a ver en esta oportunidad, enfocado desde el punto de vista de esta fiesta del Pentecostés. Y también la Escritura nos muestra en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27, la misma promesa, pero desde el punto de vista de Ezequiel. Dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gloria al Señor. Maravillosas promesas de que sí se puede andar en la senda correcta, de que sí se puede guardar su ley, que se pueden guardar sus estatutos, sus preceptos, todo lo que el Señor pide para su pueblo, que conforman el carácter del Señor, el carácter de Yahshua, el Mesías, aquel Hijo que vino a este mundo a redimir al pecador. Y notaron el detalle de estos dos textos que hemos leído, tienen que ver con el cambio de corazón, con la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y aquellos a los cuales va dirigido, por ejemplo, cuando dijimos el primer versículo a Joel, el profeta Joel, hablaba de vosotros, hijos de Sión. Esa palabrita, hijos de Sión, tiene que ver con la iglesia de Dios, con el lugar donde habita Dios, donde van a estar los 144,000, y es a ellos la promesa que dice que ellos van a recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía, refiriéndose a la obra del Espíritu Santo en su pueblo, en sus hijos. En otras palabras, los 144,000 guardan la fiesta del Pentecostés, porque está señalando hacia ese punto Joel, y Ezequiel 36 también está hablando acerca de lo mismo. Así que vamos a ver cosas grandiosas en esta hora a través del estudio que vamos a realizar de esta maravillosa palabra de Dios. Y para ratificar eso, vamos a El conflicto de los siglos, en la página 669 y 670. Dice así: esta obra, semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés, como la lluvia temprana, fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la semilla, dice. Así,
la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vosotros, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y será en los postreros días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué hermoso lo que está presentando aquí en el conflicto de los siglos, mostrando de que el contexto de estos versículos de Joel 2, versículo 23, está hablando del derramamiento de la lluvia tardía, está hablando de la obra como una semejanza, decía, de lo que se realizó en el día de Pentecostés, porque de eso viene hablando. Y ahí decía la Biblia, decía Sión, la Biblia registra a Sión como un lugar muy bendito y santo. Por eso, muchas iglesias, muchas denominaciones usan el nombre de Sión, incluso algunos ministerios adventistas o algunos ministerios sostén propia usan esa palabra Sión, pero muchas veces no saben ni lo que significa, porque en Isaías 33:20 nos da el contexto de lo que significa aquellos que viven en Sión. Ahí nos habla de la ciudad de Sión, aquí nos habla de este pueblo especial que dice, mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Hemos visto en los 4 temas anteriores, tocamos este punto de que el monte de Sión está en los 144,000 y que esta ciudad, que es la nueva Jerusalén, donde está Dios, entonces es la ciudad eterna de las fiestas solemnes. ¿Cómo puede ser posible que se piense que esto caducó, que esto terminó, cuando es tan eterno como esa ciudad? Jamás va a ser destruida. Va a vivir eternamente, porque Dios mora ahí, en la nueva Jerusalén, en la verdadera Sión, donde también se le llama morada de quietud, decía la Escritura. También lo podemos ver en Miqueas. Ahora, recién vimos al libro de Isaías, ahora el profeta Miqueas en el capítulo 4, versículo 1 o 2, señalando esto mismo. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes y más altos que los collados. Y correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, pues desde Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Maravillosa escritura la que estamos presentando. Dice que esto va a ser, vendrán las naciones. Cuando se restablezcan las cosas, cuando esté el reino de Dios, vamos a ir todos a adorar al monte de Jehová, al Dios a la casa del Dios de Jacob. Y dice que desde ahí, desde ese lugar, se nos enseñará la ley, saldrá a los pueblos su voluntad, porque de Sión, dice, saldrá la ley. Así que es muy importante lo que vamos a estudiar acerca de este Pentecostés, de este quinto mensaje que estamos tratando de las fiestas solemnes del Señor. Y lo encontramos en Levítico 23, versículo 15 al 16, que señala lo siguiente. Pasadas 7 semanas completas, a partir del día siguiente al sábado,
día que ofrecisteis la gavilla para que fuera mecida, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los 50 días, ofreceréis al Eterno el nuevo trigo. Esa es la fiesta que se celebra del Pentecostés, o de las semanas también se le conoce, porque tenían que pasar 7 semanas. Y ahí, si notaron bien, en el versículo 15 decía que pasaban 7 sábados. Y al siguiente día era el día 50, porque 7 por 7 da 49, y el día 50 era el día de Pentecostés. Es el día de Pentecostés, es un día de ayuno, un día especial, de oración, de meditación, donde Dios quiere entregar su promesa a sus hijos. Asimismo, como cuando salen de Egipto, ellos llegan al monte de Sinaí y acampan alrededor, se purifican por 3 días, y al tercer día, entonces era el día 50, donde fue dada la ley de Dios, los 10 mandamientos y los estatutos, los decretos en el mismo día, cuando Dios habla al pueblo. Esto las personas no lo saben. Y sin embargo, decía en Ezequiel 36 que Él os dará un corazón nuevo, un corazón de carne para que andéis en los estatutos. Y hoy vemos, tristemente, la oscuridad que hay con respecto a esto, porque no se sabe, no se maneja, no se predica la voluntad de Dios completa que está dada en todos estos términos. Por eso es muy importante este tema, en el cual vamos a seguir desarrollando esta serie ya en este quinto mensaje, y podemos recordarnos lo que pasó en los tiempos del Señor Jesús cuando Él es crucificado ese día viernes 14 de Nisan. Comienza, que era día de Pascua, comienza los panes ácimos, y después viene el sábado, donde era doble sábado, porque era sábado del primer día de los panes ácimos, que era reposo, y era sábado el séptimo día. Y después de ese sábado se presentaban las primicias, que fue el tema anterior que compartimos, y desde ahí se empezaba a contar, conforme lo que decía Levítico 23, pasadas 7 semanas completas, a partir del día siguiente al sábado, día en que ofreciste la gavilla para que fuera mecida, desde ahí al día siguiente al sábado, desde el día que se ofrece la gavilla, en los tiempos de Jesús fue el primer día de la semana. Y de ahí empezamos a contar 7 sábados y llegamos al otro sábado y cae día domingo este tema del Pentecostés. Siempre así, no cambia, porque si nosotros lo tomáramos de otra forma, no daría matemáticamente. Si usted tomara el Pentecostés el día martes o un día jueves y hiciera los 50 días, tendría solamente 6 sábados. Nunca coincidiría con lo que dice Levítico 23:15, que son 7 sábados, y el día siguiente al sábado es el día 50. Por lo tanto, quiero aclarar esto, el Pentecostés siempre cae en día domingo, aunque no le gusta a los hermanos, porque claro, como se asocia con la Iglesia Católica, con el Día del Sol, pero la Escritura lo dejó así. Y para discernir todas estas cosas, necesitamos el Espíritu Santo prometido a través de la figura de la lluvia temprana y de la lluvia tardía que vamos a explicar en esta hora. En la Review and Herald del 4 de abril de 1893 dice así, hablando del Espíritu Santo, os hará saber las cosas que han de venir. Juan 16:13. Los eventos del futuro serán discernidos por la profecía y serán entendidos. Ahí termina la cita, como una obra, como una labor del Espíritu Santo prometido, los hijos de Dios, su pueblo, van a entender las cosas correctamente. Por eso que necesitamos abrir el corazón y pedir al Señor ese colirio espiritual, y uno de esos colirios que necesitamos es entender que el Pentecostés cae siempre el primer día de la semana. Y sigue señalando
el Espíritu Profecía, hablando acerca de estos estatutos que mencionaba Ezequiel 36:26, que leímos recién, estos dos versículos que están siendo base para este mensaje, y una importante cita acerca de la obra y del Espíritu Santo y el descenso de este Espíritu Santo con sus hijos como una obra maravillosa en el pueblo de Dios que hará madurar la cosecha. En Review and Herald del 13 de octubre del año 1904 señala: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La profecía en el capítulo 18 de Apocalipsis muy pronto se cumplirán durante la proclamación del mensaje del tercer ángel. Otro ángel ha de descender del cielo con gran poder y la tierra será alumbrada con su gloria. Durante el fuerte clamor, la luz de la verdad presente será vista brillar por todas partes. La palabra declara: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Esto es el descenso del Espíritu Santo enviado por Dios para hacer su oficio. Mientras hombres, mujeres y niños proclaman el Evangelio, el Señor abrirá los ojos de los ciegos para que vean sus estatutos y escribirá su ley en los corazones de aquellos que se han arrepentido verdaderamente. Maravillosa cita la que hemos leído, porque aquí menciona que cuando esté este mundo convulsionado, durante el fuerte clamor, cuando la verdad presente sea vista brillar, decía, por todas partes, y dice que Él va a hacer que el pueblo que ande los estatutos, Él va a poner su espíritu en sus hijos. Y dice algo maravilloso: esto es el descenso del Espíritu Santo. Lo mismo que estamos señalando en cuanto a la lluvia tardía como simbología y la obra que hace Dios a través de su Espíritu en el corazón de sus hijos. Y dice que va a hacer andar a este pueblo en los estatutos y abrirá los ojos de los ciegos. Y hay muchas personas que no les gustan las fiestas del Señor, que es parte de los estatutos, que es parte de la ley de Dios. Dice que está prometido que va a haber personas que van a empezar a darse cuenta y se van a arrepentir. Dice, aquellos que se hayan arrepentido verdaderamente. ¿Por qué? Porque es la ley de Dios. Estos estatutos es la voluntad sagrada, es la ley eterna. Muchos hermanos, como hemos dicho en otras ocasiones, cuando escuchan la palabra ley, solamente piensan ellos en los 10 mandamientos. Y es el corazón de la ley que está en los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Todo lo que Dios le presentó a su siervo, el profeta Moisés. Eso es la ley de Dios. Y aquí está mencionando que esta gente dura de corazón, que no quiere andar en la luz, va a llegar un momento en que el Espíritu lo va a sacudir, a remover. Y si es sincero y se arrepiente, entonces va a poder participar de este refrigerio, de esta lluvia tardía tan necesaria. Y esto es lo que hemos estado estudiando todos estos, ahora con el quinto tema, estamos estudiando los estatutos del Señor. El Pentecostés, esta fiesta del Señor, y como todas las otras fiestas, son parte de esa ley que se le llama estatuto, decreto, juicio. Acá lo menciona, lo ratifica el Espíritu de Profecía en Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, en la página 414, que dice así: ¿dónde encontraremos leyes más nobles, puras y justas que las presentadas en los libros de estatutos
que registran las instrucciones de Moisés a los hijos de Israel. ¿Y de qué otra fuente podemos obtener tanta fuerza o aprender tan noble ciencia? ¿Qué otro libro enseñará a los hombres tan bien a amar, temer y obedecer a Dios? Consejo para maestros, padres y alumnos, página 414. Está mostrando de que los estatutos que habla ahí Ezequiel se refiere a a todas las instrucciones que Dios le entregó a Moisés y a su vez a los hijos de Israel. Ahí tenemos la ratificación para que le quede bien claro. Por eso decía, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Eso es tener un corazón nuevo. Eso es tener la semejanza de Jesús, porque el mismo Señor Jesús, el Mesías, le entregó las instrucciones a Moisés y él simplemente las escribió y las dio a conocer. Pero la voluntad es de Jesús, es del Salvador, es del Redentor. También en 1 Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4, está escrito, porque cuando está escrito es porque hay que valorarlo mucho. Es una sentencia divina de parte de Dios. Dice así, hablando del rey David cuando iba a morir, dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mis caminos, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Aquí nuevamente está señalando la Biblia que lo que escribió Moisés, el siervo del Señor, estaba desarrollado en preceptos, dice, guardando los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos. Todo eso es la voluntad de Dios, sus decretos y sus testimonios, de la manera en que está escrito en la ley de Moisés. Y eso es lo mismo que decía la hermana White, y ella agregaba, ¿dónde encontraremos otro libro que nos enseñe también a amar, temer y a obedecer a Dios, que son lo que es clave, amarlo para poder obedecerle? Estos libros son maravillosos y aquí está el plan de la redención en estos libros desarrollados. Entonces, tenemos que ahí, en 1 Reyes 2, 1 al 4, nos da también la explicación de lo que son los estatutos del Señor. Y se fijaron que dice ahí, para que te vaya bien, para que el Señor te bendiga, para que el Señor escuche tus oraciones. Dice, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Y cómo es eso posible si hoy en día dice que no hay reyes en Israel? Reyes físicos, no existe eso, pero se cumplió la promesa, porque está el verdadero rey al cual señalaba la promesa que se le dio a David y se cumplió en Jesús. Él es el rey eterno. Entonces nunca le va a faltar a David, le va a faltar un varón en el trono de Israel, porque se estaba refiriendo al Mesías. Maravilloso, toda la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Y las condiciones que se le dieron a Salomón era que anduviera en la ley del Señor, en la ley de Moisés, como hemos dado tanta evidencia en los temas anteriores. En el Espíritu de Profecía, en Testimonios para los Ministros, en la página 507 dice, pero no debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz,
a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Esta obra va a ser tan especial que si la persona no anda correctamente en los caminos del Señor, no va a percibir este derramamiento de la lluvia tardía. Y ya aquellos que se oponen, que se burlan, diciendo que esto quedó clavado en la cruz, que esto ya no sigue en vigencia, esto de las fiestas, lamentablemente, ellos no van a percibirse de que este es el derramamiento final del Espíritu Santo y que va a ser dado plenamente, como lo vamos a estudiar, en un día de Pentecostés, porque es la ley. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque va a haber gente que lo va a estar recibiendo y otros no se van a dar ni cuenta al respecto. Por eso decía, abrirá los ojos de los ciegos para que vean sus estatutos. El Señor bendecirá a aquellos que se han arrepentido sinceramente porque le han fallado, porque han violado la ley. Y entonces van a reconocer ellos. Y entonces vendrá la promesa sobre sus hijos, sobre todo aquel que busque al Señor, porque de Sión viene la salvación, gloria al Señor. Algunos dicen, no, esto no tiene nada que ver con salvación, el tema de las fiestas. Pero vean qué contradicción, porque desde Sión, la ciudad de las fiestas solemnes, viene la salvación. Porque lamentablemente esto es para personas que desean agradar a Dios en todo, que viven de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el verdadero amor. No solamente calentar el asiento los días sábados, bautizarse porque tiene miedo a perderse, porque no se quiere morir y quiere las promesas de Dios, pero no quiere el carácter. Y el carácter del Señor está expresado en su ley. Y hemos dado mucha evidencia de que esto es la ley, los 5 primeros libros, los estatutos. Vamos a seguir dando alguna evidencia para entender la importancia de las fiestas solemnes, porque es la ley de Dios. Vamos a dar algunos ejemplos. En Juan 8:17 dice así, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 o 3 hombres es verdadero. Si nosotros nos quedásemos con la enseñanza que nos han dado como adventistas durante muchos años, que solamente se refiere a los 10 mandamientos, en ninguna parte de los 10 mandamientos dice que el testimonio de 2 o 3 hombres es verdadero. Eso no está en los 10 mandamientos. Pero dice la Escritura que como está escrito en la ley, porque se estaba refiriendo a Deuteronomio 19:15. Recuerden que les dije que la ley son los 5 primeros libros de la Biblia, todo lo que Jesús les dictó a Moisés. Y en Deuteronomio 19:15 está la referencia que hace el Señor Jesús cuando dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 o 3 hombres es verdadero. Dice así Deuteronomio, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ahí está en Deuteronomio 19:15 lo que el Señor Jesús estaba citando y él le llama la ley. Por eso que las fiestas del Señor están en estos libros, en Deuteronomio también están, y las personas las pisotean, las personas las desprecian porque ellos solamente buscan los beneficios o la bendición de Dios sin su carácter, sin su estilo de vida, sin su forma de ser. Y tenemos en Jesús el modelo de todo esto, porque el Señor guardó todas estas fiestas, sobre todo el Pentecostés también. Otro ejemplo, en Hebreos 7:5 dice así, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Y nosotros sabemos que si se estuviera refiriendo a los 10 mandamientos,
en los 10 mandamientos dice no matarás, no robarás, no habla del diezmo, pero acá dice que es según la ley, porque estaba señalando en el diezmo que está en Números 18, 21. Recién mismo que estaba la ley en Deuteronomio, ahora está en Números 18, 21, que dice así: he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Ahí está la referencia que se estaba haciendo en Hebreos capítulo 7, versículo 5. Hemos dado un sinnúmero de cantidad de citas bíblicas y citas de Elena G. de White de que la ley de Dios son los 5 primeros libros de la Escritura. Algunos le llaman la Torá, algunos le llaman Pentateuco, algunos le llaman los escritos, la ley de Moisés, pero es la ley de Dios, es la ley del Señor. Y tenemos que tenerlo muy claro, porque dice que se van a arrepentir con verdadero arrepentimiento, y para arrepentirse la persona tiene que saber cuál es la verdadera ley. Y esta es la ley que hemos estado estudiando en estos temas, la fiesta solemne del Señor. Es parte de esa ley. En Juan 16, 7 y 8 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Parte de esa labor de recibir el Espíritu Santo es convencer al ser humano, convencer a la persona de pecado. Y pecado es transgresión de la ley. O sea, un hermano que empieza a darse cuenta de que ha violado esta palabra santa al no guardar las fiestas, dice que el Espíritu Santo lo convencerá de pecado. Porque en 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. El no guardar las fiestas del Señor es un pecado también, porque es parte de la ley. Y vamos a ver lo que dice Elena G. de White al respecto. Ya vimos algunos textos bíblicos, pero sigue ella señalando. Vean lo que dice. En el comentario adventista, tomo 1, página 1117, comenta Elena G. de White: las instrucciones dadas a Moisés para el antiguo Israel, con sus trazos cortantes y rígidos, han de ser estudiados y obedecidos por el pueblo de Dios de hoy en día. Ahí está claro el testimonio diciendo que deben ser obedecidos, estudiados todas estas instrucciones que entregó Moisés y obedecidos. No han caducado, no han terminado, como muchos no quieren hacer la voluntad de Dios, como muchos predican que esto finalizó cuando el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, sin darse cuenta que ahora llega lo verdadero, a lo cual apuntaba ese santuario terrenal. Ahora debemos mirar al santuario del cielo, donde se realizan en estos días especiales de la fiesta, en esta adoración, se realiza lo que figuraba en el santuario terrenal. Ellos no quieren hacer la voluntad de Dios, en otras palabras. Ese es el trasfondo, porque podemos darle muchas citas, pero solamente ellos, cuando piensan en la fiesta, se niegan, se cierran, porque ya están apenas con el sábado, están apenas con la reforma pro salud. Y entonces ellos lo hacen por compromiso, por un servicio militar, porque están obligados, porque no se quieren perder. Pero el Hijo de Dios va a hacerlo por amor, porque ama a Dios y quiere vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor, como el Señor Jesús, que dijo: el Padre siempre está conmigo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Toda esta es la voluntad que Dios pidió a su pueblo y que le agrada. Y mucha gente no la quiere hacer. En más textos, en Hebreos 9, versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora dice la Escritura que se purifican las cosas según la ley con sangre. En los 10 mandamientos nunca habla de que hay que derramar sangre, porque eso es lo que no se entiende, que para gobernar, para que haya armonía en el universo, tienen que haber las instrucciones de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer,
y además las consecuencias de transgredir el orden establecido por Dios. En los 10 mandamientos nunca dice que la persona va a morir, dice no hagas esto, no hagas esto otro, no especifica el castigo, porque eso está desarrollado en los 5 libros. O sea, los 10 mandamientos es la base de la ley, el corazón, y la explicación de esas 10 palabras están en los 5 libros. Y acá dice que según la ley se purifica casi todo con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso es que Jesús tuvo que morir, porque en la ley mostraba de que el cordero debía morir. Y eso no está en los 10 mandamientos. Para que hubiera remisión, dice acá, tiene que haber derramamiento de sangre. Si pudiera ser abolido, si pudiera ser censurado, si le pudiéramos quitar la hoja a la escritura que señala esto, entonces Jesús no hubiera muerto, simplemente hubiera cambiado su palabra al Señor Dios y hubiera dicho, ya los perdono a todos, sin que nadie muera, sin que haya sangre, pero no pudo hacerlo eso, porque desde el momento que sale de su boca es una orden, es un mandamiento, es la ley, es un precepto, es un estatuto, y el Señor cumple su palabra. No es como el ser humano que la cambia, miente, dice una cosa, dice otra cosa. No, el Señor es eterno y su palabra también es eterna porque refleja su carácter y ese carácter no cambia nunca. Aunque pase mucho tiempo, el Señor es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo por los siglos. Su ley no va a cambiar, como hemos explicado los textos de las fiestas, sobre todo, que van a ser eternas, porque están en Sión, en el monte Sión, en la ciudad de Dios, en la ciudad de las fiestas solemnes, y los hermanos no quieren guardarla y no se dan cuenta de que en algún momento van a tener que ir a Sión y allá sí se guardan. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 184, nos da otra referencia al respecto. Dice, los 10 preceptos pronunciados por su voz en el Sinaí y las instrucciones dadas a Moisés fueron registrados para beneficios de todos los que hubiesen de vivir en la tierra hasta el fin del tiempo. Más claro, no se puede enseñar. Ahí está mencionando claramente que los 10 mandamientos y las instrucciones que se le dieron a Moisés era para beneficio de todos los que hubiesen de vivir en la tierra hasta el fin del tiempo. Eso no se va a acabar nunca, las instrucciones, porque cuando fueron dados los 10 mandamientos en ese día de Pentecostés, que recién hice el alcance, también en ese mismo día fueron dadas las instrucciones a Moisés, o la gente no lo sabe mucho. Es muy impresionante esto, pero ahí usted tiene un escrito, está, no me haga caso a mí, no me crea a mí, escudriñe si acaso esto es así o no. Ahí le doy la cita nuevamente, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 184. Hebreos 9:22, recién lo mostré. Hay mucho, Hebreos 7:5, Deuteronomio 19:15, etcétera. Y puede buscar usted los 4 temas anteriores donde hay muchas más citas que estas, como la que voy a recordarles en esta oportunidad. Review en Herald del 6 de mayo de 1875 para mostrar de que la ley son los estatutos del Señor y en los estatutos del Señor, los 5 primeros libros de la Biblia, están las fiestas del Señor y está el Pentecostés que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Dice así, como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral fue repetida desde el Sinaí con aterradora grandeza. Cristo dio a Moisés preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Esos estatutos fueron dados explícitamente para resguardar los 10 mandamientos. No eran símbolos borrosos que terminarían con la muerte de Cristo. Debían estar en vigencia para los seres humanos de todos los siglos, mientras durara el tiempo, dice. Esos mandamientos recibían su fuerza del poder de la ley moral y clara y ciertamente explican esa ley. Otra cita que no es conocida, porque estos libros de la Review and Herald están recién siendo traducidos al español
por la gracia de Dios, ya hemos traducido 6 libros y estamos trabajando en el tomo número 7. Así que está saliendo esta luz. Y ahí dice que esto no ha terminado, que no eran símbolos borrosos, que terminarían con la muerte de Cristo. Ya con todas estas líneas que hemos presentado, un corazón sincero ya se daría cuenta de que las fiestas del Señor no han terminado, solamente porque la gente no quiere guardarlas, porque caen un día martes, puede caer otra fiesta un día miércoles, día de semana, y entonces la gente trabaja y prefieren ellos trabajar, ganar dinero, a hacer la voluntad del Señor. Y aquí notaron que dice que está en vigencia para los seres humanos de todos los siglos, mientras durara el tiempo, decía. Esos mandamientos recibían su fuerza del poder de la ley moral y claramente explican esa ley. Y eso es lo que las personas no entienden, claro, como le crean a los predicadores corporativos, donde dicen que como estaba fuera del arca, estos 5, el rollo de la ley, como estaba fuera del arca, entonces ya no sirve. Lo importante es lo de adentro, pero acá dice que explican, usted no puede entender los 10 mandamientos sin tener el rollo. Sigue diciendo la cita. Cristo les habla a ellos. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que guardemos sus mandamientos. Cristo, para imponer la voluntad de su Padre, se volvió el autor de los estatutos y preceptos dados a través de Moisés al pueblo de Dios. Los cristianos que exaltan a Cristo, pero que se colocan en contra de la ley que gobierna la iglesia judía, colocan a Cristo contra Cristo. Si usted se opone, si usted siente que no le gusta, si usted siente rebeldía en su corazón, ya no quiere escuchar más, está poniendo a Cristo contra Cristo, porque el Señor dio estas instrucciones. Y fíjense que decía la ley que gobierna la iglesia judía. ¿Por qué la ley? Estos estatutos, estos preceptos dados a través de Moisés. Y que vamos a explicar bien eso de que fueron dados para resguardar los 10 mandamientos, para que las personas, los hermanos, entiendan de que están violando la ley. Así de serio es. Y pecado es transgresión de la ley, dice el apóstol en el Nuevo Testamento. Porque esos mandamientos recibían su fuerza del poder de la ley moral. Y clara y ciertamente explican esa ley. La ley moral son los 10 mandamientos, pero los preceptos, los estatutos, la explican. Por ejemplo, vamos a tocar el punto de los 10 mandamientos, el no robarás o no hurtarás también, para que nos demos cuenta cómo nos explica los 10 mandamientos. Porque ahí dice no robarás, pero no dice qué le va a pasar a la persona, se va a morir, le van a pasar una multa. ¿Qué pasa ahí? Hay distintas circunstancias. Para una ley abarcar todo, no puede ser en 2 palabras. No. Cuando dice no robarás, entonces deja él la explicación. Por ejemplo, vamos a tocar el caso en Éxodo 22:1, cuando una persona roba o hurta. Dice así, Éxodo 22:1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Ahí está mostrando la ley desarrollada, la explicación en el rollo de la ley. Esos que dicen que ya no sirve, que caducó porque estaba fuera del arca, porque los grandes predicadores quieren tener fama, que engañan a la gente. Y este mensaje es solamente para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Y ahí cuando la persona robara o hurtaba un buey, entonces debía restituirlo con 5 bueyes. Y si era una oveja, tenía que pagar 4 ovejas para estar bien. Entonces, es el primer caso que estamos viendo de cómo el rollo, los estatutos, explican los 10 mandamientos, porque es lo mismo, pero está desarrollado. Y así entendemos mejor la Biblia, porque este asunto de que se devolvía por una oveja, se devolvían 4 ovejas, le pasó, por ejemplo, al rey David, cuando se le ordena al profeta Natán que vaya donde el rey, porque él se había apropiado de la esposa de Urías Eteo, de la mujer Betsabé, y entonces había mandado a matar al esposo. Y se le envía
el profeta Natán para explicarle la sentencia contra él, que nosotros conocemos la historia. La situación era que el profeta le presenta que había un hombre rico que recibió a una persona en la noche y no quería sacar de sus ovejas para poder alimentar a su visita. Y entonces va donde un hombre pobre y le quita la oveja y se la da a su visita. Eso es lo que hizo el hombre rico. Entonces, dice el versículo 5, y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces más la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Y ahí el rey aplicó la ley, porque la ley decía que si robaba una oveja, tenía que pagar 4. Por eso que David le dice, tienes que pagar 4 veces, porque los reyes administraban la ley y los sacerdotes enseñaban la ley al pueblo. Como dice la escritura, enseñaban los estatutos del Señor. Este es un ejemplo de cómo la ley de Dios está desarrollada en estatutos, en preceptos, en juicios, en todo eso. Por eso que no han terminado, nunca van a terminar. Porque es la ciudad que guarda también estas cosas, la ciudad de Sión. Y entendemos también otro ejemplo que le pasó a Zaqueo. ¿Por qué él dice, voy a devolver 4 veces más lo que he robado? Porque estaba siguiendo la ley. En Lucas 19, 7 al 8, dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el resultado, el fruto natural de un hombre arrepentido es guardar la ley. Y entonces Zaqueo dice, voy a devolver 4 veces más. Como decía la escritura, que si tú robabas una oveja, tenías que devolver 4 ovejas. Es el resultado inequívoco de aquellos que realmente están en la senda correcta, que se han arrepentido. Por eso decía, y pondré un corazón de carne, sacaré el corazón de piedra para que andéis en mis estatutos. Es la obra del Espíritu Santo, es la lluvia temprana dada a su pueblo. Y decía que el Señor abrirá los ojos de los ciegos para que vean estas instrucciones, para que vean sus estatutos, y escribirá su ley en los corazones de aquellos que se han arrepentido verdaderamente. Y a Zaqueo le pasó, se arrepintió verdaderamente y la ley del Señor quedó escrita en su corazón. Fueron abiertos sus ojos. Review en Herald del 13 de octubre del año 1904. Y todos aquellos que aceptan, que aprenden de la fiesta y la aceptan, se arrepienten de todos estos años de no haberla guardado, entonces el Señor va a morar realmente con su pueblo y va a descender esta lluvia tardía que va a preparar al pueblo final para cruzar el tiempo de angustia, recibir el sello de Dios y quedar sellado por toda la eternidad. Gloria al Señor por eso. Esa es un poco la explicación de no robarás, porque habíamos dicho de que estas instrucciones estaban para explicar los 10 mandamientos y explicamos un poco el no robarás, el mandamiento no robarás. Pero hay otro mandamiento que es no matarás. Por eso que desde el momento que usted está escuchando este mensaje, no va a poder decir después que no sabía, que era ignorante, porque esta luz va a llegar a todo el planeta y va a haber gente que no se dan ni cuenta de que la lluvia tardía se está derramando, que el Espíritu Santo está haciendo una obra y le van a llamar locura, le van a llamar extremismo, le van a llamar gente alocada. Ahora explicaremos el no matarás en las ciudades de refugio, porque los 10 mandamientos dicen no matar, pero no matar ¿qué? Un elefante, una hormiga,
un ser humano, no dice. Y no dice el castigo también por esa transgresión. Bueno, para eso está el desarrollo, está la explicación en los estatutos. Hablando de la ciudad de refugio, en Números 35, dice así, acerca de algún asesinato, de algún homicidio, porque la escritura, los 10 mandamientos decían no matarás. Versículo 16. Números 35, versículo 16 señala, si lo ha herido con instrumento de hierro y muere, es homicida. Ahí está explicando cuando la persona muere, cuando matan a alguien. Es homicida. El homicida ha de morir. Y ahí está dando la sentencia. Versículo 19. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encuentre, si por odio lo empuja o echa sobre él algún objeto de acechanza y muere, o por enemistad lo hiere con su mano y muere, el heridor ha de ser muerto. Es homicida. El vengador de la sangre dará muerte al homicida. Ahí están las consecuencias de matar a alguien. Dice que este vengador de la sangre, que podía ser un pariente cercano, podía ser alguien que si encontraba al homicida, lo podía matar y era sin culpa. Porque ahí decía no matarás, pero no explicaba porque hay distintos casos. Y dice que este asesinato era con alevosía, si acaso lo empujaba con odio, si acaso lo acechaba para matarlo, o porque tenía una enemistad o cualquier circunstancia. Se ponen todos eso en esos rangos explicando no matarás. Pero si fue un accidente, no quiso hacerlo, por ignorancia provocó esa muerte, es una situación distinta. Está explicando no matarás, porque puede usted ir en el carro, puede ir por la carretera y se le cruza una persona y lo mata, pero usted no quería matarlo. ¿Cómo lo ve el Señor? En el versículo 22 habla cuando esto es en forma accidental, que no quería hacerlo. Versículo 22. Pero si accidentalmente lo empuja, sin enemistad o sin acechanza, echa sobre él algún instrumento o bien sin verlo, deja caer sobre él alguna piedra que pueda darle muerte y muere sin que fuera su enemigo ni procurara su mal, entonces la congregación juzgará entre el heridor y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Note que ahí le dice que son leyes. Por eso, porque es la ley de Dios. Versículo 25. Y la congregación librará al homicida accidental de mano del vengador. Vean que el homicida queda libre. Porque está explicando. Y lo devolverá a su ciudad de refugio donde se había asilado. Dios dejó 6 ciudades de refugio para que cuando pasaran estas cosas en forma accidentales, no eran contumaces, pudiera huir el heridor a una ciudad y protegerse del vengador de la sangre, que podía ser un pariente, que si lo encontraba por ahí en el camino, lo podía matar y ese vengador era sin culpa. Por eso dice, y la congregación librará al homicida accidental de mano del vengador y lo devolverá a su ciudad de refugio donde se había asilado y vivirá en ella hasta que muera el sumo sacerdote ungido con el aceite santo. Si el homicida saliere fuera de su ciudad de refugio en la que se protegió y el vengador lo encontrase fuera de la ciudad de su refugio, el vengador lo mata, no se le culpará por ello. Tremendo, o sea, si lo hace con alevosía, es culpable, el vengador lo puede matar. Pero si fue un accidente, entonces no lo puede matar, pero si lo encontraba fuera de la ciudad de refugio, entonces ahí sí. Esas son las instrucciones. Eso es lo que Dios dejó. Tenía que quedarse ahí en esa ciudad hasta la muerte del sacerdote, del sumo sacerdote, decía. Porque está explicando el asunto de no matarás. Por eso que si anulamos, lo echamos al tarro de la basura, el rollo de la ley, estos estatutos porque estaban fuera del arca, como algunos enseñan, entonces no entendemos los 10 mandamientos. Porque es la explicación, como decía Elena G. de White. Cambia, hay muchas circunstancias, porque esto es la ley, mis hermanos, y dentro de esa ley están las fiestas solemnes del Señor, para que vean que si usted no las guarda, está violando, pisoteando esta palabra.
la palabra santa, la palabra eterna, porque esta ley es perfecta. Dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si nosotros pensásemos de que son los 10 mandamientos, ahí solamente dice, no hagas esto, no hagas esto otro. Pero cuando miramos la ley verdadera, sobre todo los sacrificios de animales, miramos al Cordero que muere por nosotros. Y eso trae arrepentimiento, trae perdón, trae conversión. Por eso dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, todo lo que sale ahí. Y ahí también salen las fiestas solemnes del Señor. Y se dieron cuenta que ahí decía que el homicida quedaba en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, porque también tiene una connotación profética, cósmica, porque ese sumo sacerdote representa a Jesús y el vengador de la sangre representa al diablo, al enemigo, al archienemigo de Dios, que si nos pilla fuera de la ciudad de refugio que es Jesús, entonces nos puede matar. Y está el plan de la salvación porque dice que quedaba libre hasta la muerte del sumo sacerdote, y esa muerte fue en la cruz, donde quedamos libres, quedamos perdonados, quedamos redimidos por el Señor al derramar su sangre preciosa. Es tremendo. Todo eso estaba aquí en la ley, porque la ley es evangélica, nos habla del plan de la salvación, como estamos viéndolo, es profética, porque era una profecía de que iba a morir el Mesías, el sumo sacerdote, y hay que obedecerla, como lo que estamos viendo, porque es la ley. En Salmo 119, versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Al estudiar estos preceptos, estos estatutos que la gente desecha, sobre todo las fiestas, entonces no ve estas cosas, pero cuando lo estudiamos, vemos las maravillas en la ley de Dios. Así lo dejó el Señor, en su sabiduría infinita. Otro ejemplo acerca de no matarás, explicando los 10 mandamientos. Vean, estoy explicando cosas que las personas lo dan por hecho de que saben, pero ni siquiera entienden los 10 mandamientos del pueblo que vive hoy, porque se ha quedado con las enseñanzas de que le presentan desde el púlpito y jamás le van a enseñar esto en un día sábado por la mañana, porque se controla la palabra, se dice lo que tiene que predicar y lo que no tiene que predicar, no dejan que el Espíritu Santo sea el que obre en el corazón, que Él dirija las cosas. Vamos a poner otro ejemplo. En Éxodo 22, del 1 al 3, nos habla de estos dos casos del ladrón, del que roba y del que muere. Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja, en la continuación del versículo 1 que vimos recién, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Por favor, consideren lo que está señalando la Sagrada Escritura. Si usted le cree a la Biblia, si usted confía en este libro, dice en el versículo 2 que si hubiera un ladrón que usted se le metió a su casa a robarle y usted lo mata, lo hiere y muere, entonces el que lo hirió no será culpado de su muerte. Miren qué interesante. Totalmente contrario al pensamiento de la sociedad, hasta del mundo, porque dice que si lo mata, no es culpable, porque existe también lo que es la defensa personal. Todo eso involucra no matarás. El versículo 3. Pero si fuera de día, aquí cambia, porque quedaba libre en el versículo 2, pero dice, pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución si no tuviera con qué ser vendido por su hurto. Entonces dice, pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. O sea, si era en el día, era castigado. Si lo mata en el día. Pero si lo mata en la noche al ladrón, entonces queda libre. Ahí uno comprende las distintas situaciones que se pueden dar en la vida. Está explicando no matarás. Por eso que en la revista en general, la hermana White decía, del 6 de mayo de 1875, como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral fue repetida desde el Sinaí con aterradora grandeza.
Cristo dio a Moisés preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Aquí estamos explicando la vida cotidiana. Esos estatutos fueron explícitamente dados para resguardar los 10 mandamientos. Y eso es lo que estoy explicando, con el no matarás y con el no robarás. Sigue diciendo, no eran símbolos borrosos que terminarían con la muerte de Cristo. Debían estar en vigencia para los seres humanos de todos los siglos, mientras durara el tiempo. Esos mandamientos recibían su fuerza del poder de la ley moral y clara y ciertamente explican esa ley. Y la hemos explicado ahora un poquitito porque son 10 mandamientos. He solamente explicado 2 mandamientos. Es muy claro este asunto. Y desde el momento que usted lo sabe, ahora que usted lo está entendiendo, entonces si usted no lo practica, no guarda estos estatutos, entonces es pecado. Por eso que Juan 15:22 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Desde el momento que usted escuchó, que le dijeron, que lo leyó en la Biblia, entonces, y no lo practica, es pecado. Por eso que cuando Sennacherib invade Jerusalén, la sitia, mejor dicho, cuando Sennacherib sitia Jerusalén, Dios envía un ángel y mueren 185,000 personas. Pero como si la Biblia decía, no matarás, y ahí él mató 185,000 personas, porque estaba haciendo la del vengador. Es por eso. Y tenemos el caso de Moisés. Cuando él mata al egipcio, usted ve que en la Biblia nunca se le culpa de eso, porque en Hechos capítulo 7 menciona que Moisés estaba vengando al oprimido, estaba haciéndolo del vengador, fue sin culpa, no fue un pecado ese. Al estudiar los estatutos, al estudiar el rollo de la ley que estaba fuera del arca, comprendemos mejor la voluntad de Dios. Y sobre todo, esta voluntad que está en el Pentecostés, tan especial, tan importante. Habíamos leído en el versículo 15 en adelante, vamos a seguir, también lo encuentra en número 28, versículo 26 en adelante, o en Deuteronomio 16, ahí encuentra la referencia al Pentecostés. Habíamos leído que decía, pasadas 7 semanas completas, a partir del día siguiente al sábado, día en que ofreciste la gavilla para que fuera mecida, hasta el día siguiente al 7º sábado, es decir, a los 50 días, ofreceréis a Yahweh el nuevo trigo. Además de los panes ofreceréis 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro y 2 carneros. Serán ofrecidos al Eterno en holocausto, junto con su presente y su libación. Será una ofrenda abrazada al fuego, grato aroma para el Señor. Ofreceréis también un macho cabrío como expiación y 2 corderos de un año como sacrificio de paz. En ese mismo día convocaréis asamblea santa, ningún trabajo servil haréis, es decreto perpetuo para todas las generaciones, donde quiera que habitéis. El Pentecostés, la fiesta de las semanas, es una cosa perpetua, es por siempre. Lo mismo que la luna nueva que hemos explicado, lo mismo que los tabernáculos que salen ahí en Zacarías 14, es para siempre. Todas estas fiestas. Y al no entender el santuario, los hermanos no entienden la obra que realiza Jesús hoy en día, en estos días de fiesta y en esta fiesta de las semanas. Porque ahí decía que había que matar animales, que había que matar corderos, había que matar becerros, había que matar carneros, machos cabríos, todo eso había que hacer. Y nosotros sabemos que eso era figura y sombra del verdadero cordero que iba a derramar su sangre en Jesús. O sea, en esos días, al celebrar la fiesta, nosotros oramos al Señor que está presentando su sangre en la verdadera Jerusalén, delante del Padre, para perdón de los pecados y para darnos el Espíritu Santo en esos días. Esa manifestación gloriosa que esperamos, el derramamiento de la lluvia tardía. Y eso es lo que quiere decir esos sacrificios que se realizaban en Pentecostés. Y lamentablemente los teólogos, esta nueva teología que sale, estos pastores, dicen que como se mataban esos animales, ya Jesús presenta su sangre, entonces ya el día no corre, ya el día no está vigente. Pero si fuera así, el Pentecostés que vino a esta tierra
en los tiempos de Jesús, de los apóstoles, ya Jesús había muerto ya. Y sin embargo, el día de adoración se mantuvo, porque en el santuario, cada vez que llegaba la fiesta o el Pentecostés, el pueblo se ponía en sus tiendas a adorar a Dios. Y eso, al no estudiar el santuario, no se entiende. Los hermanos están en tiniebla, porque apenas leen la escuela sabática, una hojita, nadie la estudia. Entonces, este pueblo necesita aprender. Este pueblo necesita estudiar en forma personal, viendo como los bereanos si acaso es correcto o no es correcto. Entonces ahí decía que había que matarse animales. Esta fiesta dura un día y entonces oramos al Señor, cantamos y pedimos perdón con arrepentimiento para la promesa del Espíritu Santo sea dada a sus hijos. Y en el día sábado también se mataban animales. Por eso que estos que dicen que como se mataban animales, había sangre, eso ya no corre, esas ceremonias terminaron. Entonces, ¿por qué el sábado no ha terminado? Si ahí también se mataban animales, como hemos explicado, Ezequiel 46, números 28 y Levítico 23. Ahí ve usted como el día de reposo, el séptimo día, se mataban animales, había sangre, porque eso representaba en los días de fiesta la obra que ahora hace Jesús en esos días. Está intercediendo, presentando su sangre, la cual representaba estos machos cabríos. Y en el día sábado se mataban dos animales. Cada vez que, por eso que el sábado es un día especial, porque había perdón. Esos animales, la fiesta del Pentecostés representa perdón, representa intercesión, representa bendición. Y entonces el sábado es especial porque se mataban dos animales. Y dos más, que era el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. O sea, en el día sábado del séptimo día, no estamos hablando de ese invento que los teólogos han dicho del sábado ceremonial, no es eso, es el sábado del séptimo día, se mataban 4 animales que representan la obra de Jesús en favor del pecador, su sangre. Había 4 animales. Pero en el Pentecostés dice lo que acabamos de leer, 7 corderos, había un becerro, se sacrificaban 2 carneros, se sacrificaba un macho cabrío, se sacrificaban 2 corderos de un año, que eran el sacrificio de la mañana y la tarde. En total, habían 13 sacrificios que se realizaban en el día de Pentecostés. Y en el día sábado se mataban solamente 4. Porque no es lo mismo que el tiempo de adoración, porque eso lo dejó el Señor. Y los que quieren agradarle en todo, entonces van a hacerlo como Él dijo, porque no se ha entendido lo del santuario. Eso es lo que pasa. No, la gente no entiende, se hicieron miles de sacrificios para enseñarnos y la gente lo echa todo al tarro a la basura diciendo que terminó porque el velo del templo se rasgó en 2, porque nadie os juzga en cuanto en comida o en bebida, ni en día sábado, ni en día de luna nueva, ni en días de fiesta, lo cual es sombra de lo que va a venir, dice Colosenses 2:14. Pero esa sombra ahora ya está en la realidad, que es mucho más potente que la sombra. Está el Mesías intercediendo en el santuario verdadero en los días de las fiestas, porque ahí marcaba el perdón. Las fiestas son el plan de la salvación. En Cristo en su santuario, página 38 y 39 señala, delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua. Esa es la intercesión que yo le estaba mencionando. Y delante del lugar santo, sigue diciendo, un altar de expiación continua. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, pues estas cosas simbolizan al gran mediador, por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y por cuya intervención tan solo puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Y para que se arrepienta tiene que conocer la transgresión, tiene que conocer la ley. La hemos explicado recién. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí menciona que el pecador debía acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso. El incienso representa los méritos de Cristo que tenían que ascender con el incienso con las oraciones del pueblo de Israel. Cuando se presenta la sangre en las fiestas, en ese día especial, el día 50, se está presentando la sangre por el
sumo sacerdote en el cielo y el pueblo debe orar para que esa sangre sea en su favor. Las dos cosas van juntas. Por eso que los días de fiesta se ora, se pide. En Cristo en su santuario, en la página 39, ahora dice, el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe se acredita a su pueblo y es lo único que puede influir para que el culto de los seres humanos sea aceptable a Dios. Entonces, cuando se ofrecía el incienso, ascendía juntamente con las oraciones de Israel, ascendían las dos cosas juntas. Y esto representa que en estos días de fiesta, cuando se mataban animales, se presentaba el incienso, representa la justicia, la perfecta justicia, los méritos del Salvador atribuidos al pecador por la fe, a su pueblo. ¡Qué maravilla! Todas estas cosas van juntas, por eso que en la fiesta se ora, y sobre todo en el Pentecostés, para pedir perdón y pedir arrepentimiento y que el Señor nos dé la bendición, que es lo más importante. Entonces, tenemos nosotros, ahora en Historia de la Redención, dice, el rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no serían aceptados. El gran sacrificio ya había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal para dirigirla al celestial. Por eso que no matamos animales hoy. Ahí termina la cita. Por eso que no quemamos incienso. Porque ahora nuestros ojos están en el santuario celestial. En Hechos, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. El Señor Jesús dio su promesa a sus discípulos en Hechos 1:8, diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa fue la promesa del Señor y se cumplió ahí en el Pentecostés. Dice así, Hechos 2:1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Esa manifestación gloriosa como lenguas repartidas de fuego era por algo, porque en el cielo, en ese día, estaba aconteciendo algo especial, en ese día de Pentecostés, así como fue dada la ley en el Sinaí, cuando el Hijo la proclama, el Señor Dios Padre desciende y le trae la gloria y el Espíritu la escribe en tablas de piedra, esa unión perfecta. Entonces sucedió en el día de Pentecostés, no iba a ser distinto ahora. Estaba ocurriendo un evento grande en el cielo que era la entronización de Cristo en ese día de Pentecostés. En el libro de la Educación, página 95, dice, fiel a su promesa, el ser divino exaltado en las cortes celestiales impartió algo de su plenitud a sus seguidores de la tierra. Su entronización a la diestra de Dios fue señalada por el derramamiento del Espíritu sobre sus discípulos. Gracias a la obra de Cristo, los discípulos sintieron su necesidad del Espíritu. Debido a las enseñanzas del Espíritu, recibieron su preparación final y salieron a hacer la obra de sus vidas. Aquí está mostrando de que ese día estaba siendo entronizado el Señor a la diestra de Dios. En Palabra de Vida, del Gran Maestro, de la página 91 al 93, dice, en los días de Cristo muchos oyeron el Evangelio, pero sus mentes estaban oscurecidas por las falsas enseñanzas y no reconocieron en el humilde Maestro de Galilea al enviado de Dios.
Mas después de la ascensión de Cristo, su entronización en el reino de la mediación fue señalada por el descenso del Espíritu Santo. El día de Pentecostés fue dado el Espíritu. Y estaba siendo dado ese Espíritu porque estaba comenzando una obra especial. Jesús, una nueva etapa, estaba siendo entronizado, estaba siendo reconocido como príncipe, como salvador, el que da arrepentimiento y remisión de pecados a Israel. Y diciendo, los testigos de Cristo proclamaron el poder del Salvador resucitado. La luz del cielo penetró las mentes entenebrecidas de aquellos que habían sido engañados por los enemigos de Cristo. Ellos lo vieron ahora exaltado a la posición de príncipe y rey para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecado. Lo vieron circundado de la gloria del cielo, con los infinitos tesoros en sus manos para conceder a todos los que se volvieran de su rebelión. Al presentar los apóstoles la gloria del unigénito del Padre, 3,000 almas se convencieron, se vieron a sí mismos tal cual eran, pecadores y corrompidos, y vieron a Cristo como su amigo y redentor. Cristo fue elevado y glorificado por el poder del Espíritu Santo que descansó sobre los hombres. Estas escenas han de repetirse y con mayor poder. El descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue la primera lluvia, pero la última lluvia será más abundante. Gloria al Señor por eso, porque para poder iniciar su ministerio sacerdotal como sumo sacerdote, para realizar una obra en el santuario, el Señor tenía primeramente que prepararse. Por eso que estuvo 40 días con sus discípulos, pero la preparación para ese ungimiento contundente de entronización se demoraba alrededor de 10 días. Y eso fue lo que pasó en el cielo cuando fue dedicado a la obra de redención, allá de mediación en el cielo. Y es lo mismo que ocurre acá en el Salmo 133 del 1 al 3, que produjo este fuego del cielo, este descenso del Espíritu Santo en forma gloriosa. En el Salmo 133 del 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Así como se iniciaba la consagración del sumo sacerdote terrenal, aquí explica acerca de Aarón, que se ungía con aceite, y dice que el aceite estaba sobre la barba, chorreaba sobre su vestidura hasta los bordes, y esas gotitas de Espíritu Santo que fueron dadas en el cielo cayeron también acá a la tierra, y fue la manifestación que se pudo ver en Hechos 2 en ese día de Pentecostés. Gloriosa promesa se cumplió ahí, esta bendita y maravilloso don del cielo para con nosotros. Tremendo, mis hermanos. Y eso que habla ahí de Hermón, que ahí vamos a ver el mapa, está casi en la frontera con el Líbano, en la parte norte de Israel actualmente, y que era un lugar de muchas lluvias, de agua, hasta de nieve, que era tan abundante. Entonces compara eso y dice que la lluvia por el Espíritu Santo, ¿no? Por eso que está mencionando a Hermón, ahí lo podemos ver en el mapa. Y entonces dice que desciende sobre los montes de Sión, porque en Sión está este aceite, este óleo, que también es parte de la nomenclatura, de la simbología del Espíritu Santo. Nuevamente nos lleva a Sión, este versículo de cuando a Aarón se le unge como con aceite en la cabeza, lo mismo que le pasó al Señor. Es una maravilla. En Hechos de los Apóstoles, página 31 y 32, dice: y como se cumplieron los días de Pentecostés, vean que Jesús había muerto ya. Jesús había muerto en la Pascua y habían pasado 50 días. Y por eso dice eso este versículo. Y como se cumplieron los días de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y aquí ella va a explicar esto que pasó en el día de Pentecostés, en esta fiesta solemne que estamos estudiando. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Ahí está lo que le está diciendo. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Una maravilla lo que pasó en ese día de Pentecostés. Y en ese día se realizaron milagros, se predicó, hubo conversión, hubo arrepentimiento, y eso va a ser en forma mayor ahora, porque esto se va a volver a repetir y va a suceder en un día de la fiesta de Pentecostés. Se va a dar el inicio a esta gran obra del fuerte pregón, donde decía que el Señor va a derramar su espíritu y el Señor va a abrir los ojos de los ciegos para que vean su ley, para que vean sus estatutos, y va a haber realmente gente convertida. No como ahora que se zambulle en el agua como que fuera una ducha, como que están en un baño en la piscina y salen igual, porque esto va a ser verdadero, mi hermano. Y fíjense ustedes que dice que se le aparecieron como lenguas de fuego. Y también va a explicar ella eso en la página 32 de Hechos los Apóstoles, la página 32 lo va a explicar. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar a su obra. Maravilloso lo que explica acá. Esas lenguas quiere decir que ellos iban a hacer con denuedo, lo iban a hacer con convicción. Ellos iban a estar completamente entregados a esa obra final. Distinto a lo que sucede hoy, que nadie quiere hacer la obra misionera, que son muy pocos los que predican, que los que visitan hospitales, que se preocupan por el enfermo, que dan estudios bíblicos, son muy pocos, porque el Espíritu Santo es dado para comunicar el mensaje de salvación a las personas. Es para hacer la obra misionera el Espíritu Santo. Y entonces por eso que se habla poco de esto. Por eso que no se pide por el Espíritu Santo, porque la gente quiere recibir, no quiere dar. Y en ese día de Pentecostés se manifestó el poder de Dios para su iglesia, mediante su Espíritu que descendió de los cielos. Y se dieron cuenta de que los discípulos estaban unánimes. Los discípulos estaban ahí compungidos de corazón, de lo mal que habían tratado al Salvador cuando estaba aquí en la tierra, de lo poco que lo habían comprendido, estaban arrepentidos, y producto de esa unión, de esa humillación, que se dieron cuenta de lo mal que habían hecho, entonces viene la promesa. ¿Por qué no viene esta labor hoy en día en nuestro medio? Porque no está limitado a lo que era el Pentecostés pasado. Es muy importante recibir esta obra interna del corazón del Espíritu Santo en nosotros, la lluvia temprana para poder recibir la lluvia tardía. En Primero Escrito, en la página 71 dice: vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que se haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo,
el amor al mundo y toda palabra y obras malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. El refrigerio es lo que necesitamos, es lo que va a potenciar a la iglesia, porque esto se va a volver a repetir. Conflicto de los siglos, página 12 dice, el Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación especial de su espíritu se realizaría en el tiempo que precedería inmediatamente a las escenas del gran día de Dios. Esta profecía se cumplió parcialmente con el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, pero alcanzará su cumplimiento completo en las manifestaciones de la gracia divina que ha de acompañar la obra final del Evangelio. O sea, en nuestro tiempo va a ser mucho más grandiosa, mucho más abundante, porque en los tiempos de los apóstoles fue el derramamiento en forma parcial. Lo que decía Joel, que desde Sion vendrá la lluvia temprana y la lluvia tardía. Todo eso fue en forma parcial, no total. Queda todavía una parte, por eso que esta fiesta tuvo un cumplimiento pasado, pero va a tener un cumplimiento en el futuro, lo porvenir. Está muy cerca ya y va a ser derramado igual como lo fue en los tiempos pasados en un día de Pentecostés. Así es la promesa. En Cada Día con Dios, la página 10 dice, después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo no descendió inmediatamente. Pasaron 10 días antes que el Espíritu Santo fuera derramado. Los discípulos dedicaron ese tiempo a prepararse con mucho fervor a fin de recibir tan precioso don. Los ricos tesoros del cielo fueron derramados sobre ellos después de escudriñar diligentemente sus corazones y sacrificar todo ídolo. Estaban ante Dios para humillar sus almas, fortalecer su fe y confesar sus pecados. Sus corazones latían al unísono. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso es lo que estaba mencionándole, que ellos se humillaron, ellos se prepararon, escudriñaron diligentemente sus corazones lo que había y se arrepintieron de sus pecados. Ellos los confesaron y por eso que es tan importante entender la ley, porque ¿cómo usted se va a arrepentir si no conoce la verdadera ley, que son los 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia, que explican los 10 mandamientos? Por eso que nos dimos el tiempo de explicarlo, para que la gente se pueda arrepentir de no hacer todo lo que está escrito. En el Camino a Cristo, en la página 74, dice, y en el día de Pentecostés vino a ellos la presencia del Consolador, del cual Cristo había dicho, estará en vosotros, y le había dicho más, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y desde aquel día Cristo había de morar continuamente por el Espíritu en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos era más estrecha que cuando Él estaba personalmente con ellos. La luz, el amor y el poder de la presencia de Cristo resplandecía en ellos, de tal manera que los hombres mirándolos se maravillaban y al fin los reconocían que eran de los que habían estado con Jesús. Es muy importante esta obra que tiene que hacerse en nuestros corazones, recibir el refrigerio, recibir la lluvia temprana, preparar, sacar, vaciar este corazón de impureza del mundo y que pueda reposar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Joya los Testimonios, tomo 2, página 69, dice, nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Tremenda cita. Así que ya está claro. Podemos nosotros pedirle al Señor esta bendición, este don del cielo, así como lo recibieron los apóstoles. También está para nosotros y más todavía porque se va a terminar la obra. Dice el Espíritu de Profecía, el Conflicto de los Siglos, página 669. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino.
que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la fusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Gloria a Dios por eso, porque la promesa se va a volver a repetir. Lo que sucedió en la lluvia temprana va a suceder, como decía acá, la profecía se va a volver a repetir, este cumplimiento en un día de Pentecostés, como fue en el pasado, va a repetirse, va a suceder hoy. Es el tiempo de refrigerio que el Señor nos quiere dar, que nos va a capacitar para enfrentar este tiempo de angustia. Así que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, pedirlos al Señor, y va a ser derramado para aquellos que estén guardando la fiesta de Pentecostés, porque vamos a estar en Sión, y Sión es el monte de la fiesta solemne, donde vive Dios, donde va a ser por siempre. Esto nunca va a terminar. Debemos preparar el terreno en nuestros corazones, mis hermanos, caminar en la luz que tenemos. En Obreros Evangélicos, página 170, dice: la luz pone de manifiesto y corrige los errores escondidos en las tinieblas, y al aparecer ella, la vida y el carácter de los hombres debe cambiar de una manera correspondiente para estar en armonía con ella. Los pecados que eran una vez pecados de ignorancia, debido a la ceguera de la mente, no pueden ya ser practicados sin culpa. Al recibir mayor luz, los hombres deben ser reformados, elevados y refinados por ella, o se volverán más perversos y obstinados que antes de llegarle la luz. Ahora que usted sabe estas cosas, que la luz le ha llegado y no las practica, no las vive, entonces dice que esa misma luz, cuando es rechazada, el hombre se vuelve más perverso y obstinado que antes que le llegara la luz. Es tremendo. Por eso que el hacer profesión de fe no pesa nada en la balanza, mis hermanos. Es el carácter lo que decide el destino. El Señor Jesús dijo: ser por lo tanto vosotros perfectos, como vuestro Dios, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No pide el Señor algo menos que eso. Mateo 5:48. Y Cristo llevó una vida perfecta de obediencia a la ley de Dios. Y Él nos ha dado ejemplo a todo ser humano para que lo imitemos. Y Él guardó las fiestas solemnes y guardó el Pentecostés que estamos estudiando. En Testimonios para un Ministro, página 445, dice: los que vencen al mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que reciban el sello del Dios vivo. Se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija sus errores, si dependen de eso para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. Ahí termina la cita. Si usted espera, si usted está durmiendo, si usted no hace nada, no va a venir. No va a venir el don del cielo para usted. Ya el tiempo ha avanzado. Vamos a ir concluyendo. Y es una maravilla. Todo esto está prometido para ti, para mí, para hacer su pueblo, para esos prodigios maravillosos que el cielo quiere hacer en la vida del que sufre, en la vida de este mundo, para ayudar y ser luz al mundo. Porque el Espíritu es dado para hacer luz, para entregar el mensaje. Le daba el don de las lenguas para que pudieran comunicarse con otros idiomas que ellos no conocían, para evangelizar. Por eso que también encontramos un misionero tremendo, al apóstol Pablo, que dijo en Hechos 20:16, Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, porque se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuera posible, en Jerusalén. Gloria al Señor. Porque el apóstol entendía muy bien esto, porque el Espíritu le enseñaba, le decía: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Gloria al Señor. Este Pentecostés nos recuerda la ley en el Sinaí y nos recuerda cada vez que la celebramos la entronización de Cristo en el cielo. Nos recuerda la promesa del Espíritu Santo que va a ser dada a su iglesia, a sus hijos fieles,
que preparan el corazón para ser llenados con la presencia del Espíritu Santo. Por eso que empezamos diciendo este mensaje en Joel 2:23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía, gloria al Señor. Los 144,000 van a guardar las fiestas solemnes, el Pentecostés lo van a guardar porque van a recibir lluvia temprana, lluvia tardía, todos aquellos que se purifican, que quieren recibir la bendición de lo alto. Ojalá que tú, mi amigo que me escuchas, mi hermano que me escucha, puedas ser partícipe de esta promesa, que seas un hijo de Sión, un hijo de la ciudad, de la fiesta solemne, porque en el contexto de Joel 2, que está hablando del tiempo del fin, vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros ancianos tendrán sueños, todo eso. El contexto dice, Joel 2:1, tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra porque viene el día del Señor, porque está cercano. Está hablando del lugar donde vive Dios. Todo este capítulo 2 es para aquellos que guardan las fiestas solemnes del Señor. Comenzamos diciendo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gloria al Señor, porque el Eterno tendrá un pueblo bien preparado para su segunda venida. Estos que guardan las fiestas del Pentecostés, estos que van a estar en Sion, estos 144,000, y Dios te llama a ti, mi hermano, me llama a mí a formar parte de ese pueblo. Estoy muy contento de haber compartido con ustedes este quinto tema de la serie que hemos iniciado, las fiestas solemnes de Jehová. Y me despido agradeciéndole al cielo por esta oportunidad y deseándoles que el Señor les bendiga ricamente. Amén.